Bueno, amigos, aquí estamos con la tercera y última parte de nuestro conversatorio con Isidro España, su servidora Suela Inés y Fanny Meléndez en su programa Sociedad Literaria del Genio Emprendedor y del Buen Gusto. Así que tenemos una preguntita Fanny, una preguntita yo, muy importantes. Así que Fanny, te cedo. Sí, porque queremos que Isidro declame con ese arte tan Sí. fácil y hermoso que tiene, fácil para expresarse, ¿verdad? Entonces, Isidro, ¿cuál de las cuatro actividades que has practicado a lo largo de tu productiva vida artística te ha gustado más? Por ejemplo, tu faceta de productor, em, vamos a ver, director, actor y escritor. ¿Cuál has disfrutado más? Bueno, yo creo que todas las he disfrutado, porque todas tienen sus propios pros, sus propios contras, y todas son parte de todo este engranaje que es el teatro. Entonces, todas las he disfrutado, ¿verdad? Y me gusta mucho dirigir, y sobre todo me gusta mucho dirigir las comedias musicales, de las cuales ya he montado los 410 años de Tegucigalpa, y la que está en cartelera todavía, Clementina Suárez Vive, ¿verdad? Que es la vida de Clementina, que yo la escribí cuando ella aún estaba viva. Incluso ella fue al estreno de la obra. Y el público la suspendió en vilo y la subieron al escenario. Al final fue una noche muy Emotiva. apoteósica, muy linda. Y Sí. todo lo que escribí sobre ella, porque yo le dije, yo no quiero contar anécdotas, ¿verdad? Simplemente, sino también lo que la gente piensa de vos, le digo yo. Ujú. Entonces, pues, tenés todo el permiso, me lo dio para poder hacer la obra que hicimos, que fue un gran éxito, fue un gran éxito. Y aún se sigue, hemos hecho un nuevo remontaje con la Fundación Clementina Suárez y se sigue presentando. Ahorita estamos ya programando para las presentaciones de este año. ¿Y esa obra la van a presentar también, eh, Isidro? Clementina Suárez, sí, Sí, esta obra sí. se va a volver a presentar. Eh, no sabemos si vamos a iniciar en Comayagua o vamos a iniciar en otro sitio, pero ya se está programando, ¿verdad? Ya se está programando para hacer las presentaciones. Y hay Y que buscar cómo promocionarlas porque para que la gente, vamos a ver, muchachos jóvenes tengan acceso y bueno, y que toda la mayor parte pues del público pues tenga acceso a verla. sí. Mira, esta obra es interesante porque fue construida además con conversaciones con Clementina Suárez y con los poemas de Clementina. Entonces, eso la obra la hace más interesante y va contando parte de su vida, ¿verdad? Porque hacer una síntesis de toda una trayectoria en una hora 20 minutos es muy difícil, pero Sí. sí la parte importante de su trayectoria. Una preguntita antes de que Sue siga también. La última preguntita, antes de que comiences también después a declamar. Vamos a ver, todas las obras que has puesto en escena han sido, bueno, yo sé que has presentado de Alejandro Casona y de otros escritores, pero también cuántas obras has escrito y las has Como llevado dramaturgo. a escena, si se puede Mira, saber. yo tengo un total de 17 libros publicados. Entre estos, una novela, una obra didáctica para enseñar a los niños del campo cómo hacer teatro sin necesidad de que tengan un maestro ahí, ¿verdad? Ujú. Y especialmente escribí eso, se llama Abonando la Semilla, la escribí Ujú, sí. especialmente para los niños del campo. Ujú, ujú. Y las demás son obras de teatro, Manicomio, que es una de mis obras más queridas, eh, eh, bueno, La Flor que Vuela, porque he incursionado mucho en el teatro infantil, porque en el 94 yo reorganizo el teatro infantil de Honduras que tenía Mercedita Saúl Membreño, porque ella deja una carta a todos sus alumnos donde les dice que no muera el teatro infantil de Honduras, Qué lindo. porque ella lo que hacía era teatro,
ella lo que hacía era teatro. El ballet era un complemento de las obras del teatro, pero las madres de las niñas que estudiaban ballet lo entendieron, ¿verdad? Que el teatro infantil Era era ballet. ballet, y por eso crearon las diferentes escuelas de ballet que llevan su nombre. Pero en realidad lo que ella decía era el Teatro Infantil de Honduras, porque lo que ustedes decían al principio, el teatro es tan importante que los niños vean teatro, que puedan participar, no necesariamente tienen que actuar, sino que vayan a ver teatro, porque les cambia totalmente su vida. Imagínate, yo tuve una experiencia en Dalí con un niño que se le había muerto su papá o su mamá. Y entonces estábamos presentando una obra y el niño se puso a llorar. O sea que le produjo una catarsis, porque el niño no había llorado con ese problema que tenía. Entonces con la obra, él logró Sacar esa su dolor. catarsis, sacar su dolor, ¿verdad? Y esa es una de las satisfacciones que uno lleva también, es grande. Y lo mismo que algunas cosas que se han escrito en el suplemento Tim Marín, que ya tiene 30 y pico de años Sí. de existir. Ahorita estamos en receso, hasta nuevo aviso después de la pandemia. Y también niños que nos escribían, que tenían problemas, que se querían suicidar y una serie de situaciones. Entonces nosotros contestábamos las correspondencias para animarlos y con muchos tuvimos comunicación con mi compañera Magda Elisa Alvarado, que trabajamos juntos 25 años. Y con ella, y como ella era maestra también, entonces yo le hacía que ella se comunicara con estos niños, ¿verdad? Era pedagoga. Entonces logramos salvar la vida de algunos niños también a través del teatro. Y algunas de las obras de teatro, por ejemplo, que a mí me encanta esa obra, pues de Daniela Inés, que yo hago el personaje de Timoteo se divierte. Sí, sí. Es, esta obra ha tenido diferentes actrices, ¿verdad? Como el personaje de Ñalipa. Pero con esta obra hemos hecho una historia humana y estelar, en el sentido de que cuando los presos políticos estaban prisioneros, ¿verdad? Entonces esa obra se presentó a nivel nacional frente a la corte, en diferentes lugares, para que se permitieran el habeas corpus. Y luego, con esto del asunto del movimiento de libre, cuando Mel Zelaya ya no entraba, en una asamblea del Stivis, en la cual pedíamos hacer la constituyente. La constituyente fue una creación nuestra, ¿verdad? Eh, para que pudiera tener la gente idea por qué luchar, ¿verdad? Porque ya Manuel Zelaya Rosales no entraba. Entonces con eso había una bandera más, De ¿verdad? lucha. De lucha, exacto. Entonces, esa obra para mí, y esa que me ha dado dineritos también para vivir, ¿verdad? Porque es una obra, es un diálogo de dos personajes muy ágil, muy simpáticas, de Daniela Inés, Sí, sí. que tío de sueño, ¿no? Sí, Tío sí, abuelo. mi papá hablaba mucho sobre esa obra y sobre usted representándola. La monté con los niños del Central. Sí me sé la Sí. parte de Doña Lipa, así que cualquier día de estos nos ponemos ahí, tú a tú. Ah, pues, yo en Costa Rica incluso no pudo viajar mi compañera y yo la hice solo, representando a los dos personajes, Oh, el de Timoteo y el de Ñalipa. ¿y qué Y les gustaba a hay los una niños grabación, montarla? Les daba hay una mucha risa grabación, a ellos. hay, hay una grabación de esa presentación en Costa Rica. Oh, Por ahí anda, ahorita yo no la tengo. y una familia como hay tantas, las otras dos obras también la representó. ¿Cuál es Bien. la? Manicomio. No, de Ah, Daniel son tres Ah, de obras, pero Daniel. Ah, como ya, hay ya. tantas, y un Manicomio hombre de era de Daniel. influencia es la otra. Sí, no. Y Manicomio no es de Daniela Ine. No, 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 no. Yo decía de tus obras. Ah, de mis obras he presentado todas. Sí, sí, La sí. toma del Palacio Nacional de Nicaragua, o toma el té o esconde el té que tenemos visita, ¿verdad? Eh, Los hijos del maíz, que es sobre cuando el problema de la baby Handal, del incendio en San Pedro Sula. Entonces nosotros hicimos esto mismo, pero dentro de un monasterio, basándonos en una obra de Gorky. Ajá.
Eh, pues todas las obras las he representado, ¿no? Mis obras las escribo y las represento, porque también eso me ayuda a corregir algunas cosas antes de publicarlas, Ujú, ¿no? Ajá, ujú. ajá. Pero sí, Me quedó como algo que quiero preguntar y era, ¿cómo era Merceditas, persona? mira, Merceditas era una persona que nos abrió la mente y nos dio la libertad para poder comunicarnos y expresarnos. En las noches, porque antes ensayábamos de noche en el Teatro Nacional, la íbamos a dejar a su casa y pasábamos en las noches de luna llena, pasábamos por el río, cuando el río era río, ¿verdad? Eh, y contemplábamos la luna sobre los lotos y una belleza. Llegamos a su casa y nos invitaba un traguito, pero así poquitito, nos daba un traguito para, para el frío y para que agarráramos ánimo de regresar a la casa. Entonces era una mujer muy abierta, muy de ideas muy avanzadas, ¿verdad? Sí. Que nos, decía ¿Dónde una vivía? mujer extraordinaria, ¿Dónde una vivía? mujer ¿Dónde le extraordinaria. iban a dejar? ¿Ah? ¿A ¿A dónde Ella dónde vivía vivía? vivía? del Teatro Nacional, caminábamos allá por donde está Titahuacate, por ahí más o menos por Ah, esos ya, en el rumbos, Ajá. centro. en el centro, sí. Sí, y por Ujú. ahí Sí, ella vivía mi familia también. Ahí, vivía en no, una casa ahí vivía en por una el casa de, hotel La Ronda y el Parque En, Simla. en- en el barrio Ahí, La Ronda. sí, en por esa ahí. cuesta de piedra. Sí, yo no recuerdo exactamente dónde era que vivía, pero era allí en el centro. Era en el centro. Entonces, fue una mujer que nos despertó la sensibilidad, ¿verdad? Y hay muchos artistas ahorita que estamos trabajando que pasamos por sus manos, ¿verdad? Muchísimo. Regina Aguilar, por ejemplo, la escultora, Ajá. eh, Sara Boom, es decir, muchísimo. O sea que dejó un gran legado a Honduras. Además, escribía precioso, ¿verdad? Porque sus obras tenían contenido social y aparte de eso eran entretenidas, amenas, ¿no? Como La India Triste, La Espera, en fin, una serie de obras, sus obras infantiles, que eran un éxito todos los años, ¿verdad? Porque la obra infantil se presentaba una vez al año, ¿verdad? Y ya a finales de año, y entonces pero eran 30 y 40 representaciones continuas en el Teatro Nacional, a teatro lleno, a teatro lleno. Una intensa actividad. Necesitamos Ah, recuperar, ¿verdad? exacto, Ese a eso espíritu. iba yo, que se necesita, eso es lo que iba a decir, se necesita volver a ese tiempo, que haya mucha actividad artística. Sí, Que eso imagínate que yo, son prácticamente ahora la juventud, más que todo, pues está bien que se entretengan, que miren, que lean a través de los teléfonos, de las computadoras, de las tabletas, pero necesitan también, vamos a ver, ver teatro, leer obras y también verlas representadas y también obviamente leer literatura, ¿verdad? Y creo que necesitamos volver a ese tiempo. Em, sí, solamente a través volviendo otra vez a trabajar para los niños, se puede lograr eso, sí. ¿verdad? Yo aquí, por ejemplo, les digo yo, es decir, quieren refundar Honduras, pero por ejemplo no han hecho una ley que diga hay que cantar el himno al Empire y el himno a Morazán antes de cada clase, por ejemplo, ¿verdad? Antes de clases, ¿verdad? Porque eso va fomentando los valores cívicos y Cívicos. patrios Ujú, de- ujú. de- Sí, del joven. sí, así es, Pero de apego a los valores nacionales, ¿verdad? así es, porque mira, muchos textos de estudio vienen del extranjero y y lo que se ve en esos textos de estudio son los de esos países, pero no hay un hincapié en lo que son nuestros propios valores, nuestra Así, propia idiosincrasia, ¿verdad? así. Porque toda la cultura es igual en todas partes, ¿verdad? Toda la cultura igual, pero cada una tiene sus propias características. ¿No? Bueno, Fanny, mi pregunta pendiente es la siguiente. Isidro, vamos a ver publicados
esos casi 20 libros de poesía? Pues no sé, es que es tan difícil ahora publicar, porque antes yo, por ejemplo, tenía un libro que me los publicaba. Ajá. Era escritor. Entonces, o la Sociedad Literaria de Honduras, que me rescató del olvido el manicomio, porque el manicomio se había hecho hace 35 años atrás, y la gente me pedía volver a leer. Entonces, hay competencia ahí. Ojalá que estas organizaciones como la Solío o bien otras hagan el esfuerzo, e incluso desde la Secretaría de Cultura, para que te publiquen tus poemarios. Vamos a ver, vamos a ver. Pero hay mucha poesía. Mi poesía es diferente porque eh, yo la considero una poesía muy fraternal, muy amena, siguiendo un poco los pasos de Pompeyo del Valle en ese sentido, ¿verdad? Una Influyó, poesía, influyó en tu obra porque era también tu amigo. ¿perdón? Influyó él en tu obra porque pienso que era tu amigo, ¿sí? De algún modo, pues hubo Mira, muchas vivencias. uno de los poemas que a mí me encanta, porque a un autor se le puede conocer por un solo poema. Entonces, uno de los poemas que me gusta de Pompeyo del Valle es: en esta Honduras de fusil y caza, de enterrado perfil, laurel y arena, como un tumulto de cuchillos suena la atormentada sangre de la raza. Pero otra Honduras de potente aurora, decidida, total y vengadora, alza su frente perseguida y vía, porque una tropa juvenil se agita bajo su cielo y en su voz gravita el porvenir fundado en una estrella. Me encanta eso ¿verdad? Yo Sobre todo, admiro Hermoso. cuando tienen esa capacidad para Sí. aprenderse que esos poemas así, para recitar así. Bueno, es tu micrófono y escuchamos. bien, entonces con un poema de Juan Ramón Molina, que yo siempre lo declamo, me encanta mucho. Por suerte me aprendí los poemas jóvenes, joven. Por eso te lo sabes. Pero fíjate que una vez que me llegaron a catear la escuela que tenía yo de arte en el barrio La Hoya, ¿verdad? Llegaron armados los policías y todo. Y entonces ese día íbamos a ensayar y le digo yo a mi compañera Magda, mira, con esa gente ahí no se puede, vamos a cambiar el ensayo y vamos a hacer el Rubaiyat, que es el poema que yo dije en la ANDEP el otro día. Sí, sí. Entonces puse a declamar el poema, pero me tiré las 58 estrofas. Y entonces cuando terminé me dice el jefe de la policía del DIN, dice, ustedes son muy inteligentes. Ah, sí, así dice la gente por aprender esas cosas, le digo yo, son largas. Le digo. O sea que ahí pudo la palabra a la Sí, violencia, detuvo la violencia. sí. Entonces, fue interesante ese día, una anécdota muy bonita. Bueno, mira, de San Ramón Molina, la cabeza de locos. Le cortaron la cabeza a un desventurado loco que de un mal desconocido se murió en el manicomio y la arrojaron al jardín. Y a la hora del bochorno, él hablaba con las rosas y con los colores rojos, o con aire de sonámbulo recitaba sus monólogos. Coso el sol dentro del cráneo, el cerebro, como si fuera un horno, y en gusanos fatídicos y horrorosos transformóse aquella masa de células y de fósforo. Tiempo después, cuando el jardinero del jardín del manicomio recogió entre sus dedos callosos la calavera de loco, surgieron alborotadas 1000 mariposas de oro, brillaron chispas extrañas en las cuencas de los ojos y chocaron, como riéndose, las mandíbulas del loco. Ese poema de... ¿verdad? Pero yo podría seguir diciendo otros más, ¿verdad? Fíjate que yo mis poemas nunca me los aprendo. Oh, No puedo. bueno, pero sí, Como que ya queremos escuchar más. como eso ya salió, ¿verdad? Entonces ya no puede volver a entrar. No he podido aprenderme uno solo de mis poemas, ¿no? Pero sí los de otros. Yo hicimos, antes hacía yo un espectáculo que se llamaba Teatro Poético Audiovisual.
Y entonces juntaba los poemas de diferentes poetas, como La Voz Convocada, Ujú. y hacía un espectáculo con transparencias, con danza, con diferentes elementos, ¿verdad? Escenográficos, ¿Y teatro chino? ¿verdad? ¿Teatro chino también? Entraba la sombra negra. O sea, yo uso mucho también la sombra negra, ¿verdad? La luz negra, que se pueden lograr muchísimos efectos con eso, ¿verdad? Incluso y lo aplico en diferentes obras, uso la pantomima también. En Clementina Suárez, la última escena es con luz negra. Entonces parece que van volando. Pero si hay tiempo, entonces hay un poema de Otto René Castillo muy hermoso. Se llama Libertad. Tenemos por ti tantos golpes acumulados en la piel que ya ni de pie cabemos en la muerte. En mi país, la libertad no es solamente un delicado viento del alma, sino también un coraje de piel. En su llanura infinita está tu nombre escrito en libertad, en las manos y los pies que sufren tanto, en los testículos orgullecidos de sí. Ahí tu nombre, tu suave y tierno nombre cantando en esperanza y coraje. Nos pueden seguir golpeando, que conste, si pueden. Tú siempre serás la victoriosa libertad. Y cuando nosotros disparemos el último cartucho, tú serás la primera que cante en la garganta de mis compatriotas libertad, porque nada hay más bello sobre la anchura de la tierra que un pueblo libre, gallardo pie sobre un sistema que concluye. La libertad entonces vigila y sueña. Cuando nosotros entramos a la noche o llegamos al día, suavemente enamorados de tu nombre tan bello, libertad. Bueno, De otro amigos, hoy hemos tenido un programa de lujo con Isidro España, con su versatilidad, su capacidad para recitar como dramaturgo. Así que espero que estén complacidos con este programa. Isidro, espero que haya estado también usted muy cómodo con este programa y siempre bienvenido. En cualquier momento que quiera que volvamos a reunirnos, pues estoy segura que Fanny y yo estamos dispuestas. Fanny. Claro que sí, Isidro. Ha sido realmente un tiempo que se nos fue rapidito y hemos Demasiado hecho rápido. prácticamente tres partes. Así que muchas gracias, Isidro, por esta complicidad y por este tiempo tan ameno. Y si nos quiere decir unas palabras de muchísimas cierre. gracias. Muchísimas gracias a ustedes y ojalá que el programa continúe por muchos años más y que siga divulgando la cultura nacional. Muchas Sí, ese Muchas gracias. es el gracias. propósito, sí. Gracias. Muchas gracias. Bueno, buenas noches, amigos. Con ustedes hoy estuvimos su servidora Suela Inés, Isidro España y Fanny Meléndez. Muchas gracias. Buenas noches.